Le tengo que hacer una confesión. Me gusta su tono, pero me resulta familiar la melodía de lo que usted nos ha contado. Las numerosas inconcreciones, el vamos a estudiarlo, el tendremos que evaluar, el habrá que revisar. Es cierto que usted ha llegado nueva y le deseo pues esa novedad también en su trabajo, pero los gobiernos que han estado hasta ahora no son nuevos, ¿no? 19 de los últimos 20 años con el mismo gobierno, con las mismas políticas y en ese sentido no es de recibo el no saber qué programa de gobierno se va a implementar que sea diferente frente a lo anterior, ¿no? Nosotros tenemos algunos reparos, ¿no? El primero es el de la situación de la deuda asturiana, no es novedoso. 500 millones de nuestro presupuesto se van cada año en amortización de la deuda, nuestros ingresos no son suficientes, no han sido suficientes hasta la pasada legislatura y cada año pedíamos más créditos para pagar la nueva deuda. En total, una carga financiera que pasaba de 100 millones de euros en 2007 a más de 500 en 2018, ¿no? Un aumento del 400% en esta última década que nosotros esperemos que se revierta, ¿no? Que no pidamos nuevos créditos para financiar una deuda, donde el problema, y nosotros podríamos compartir el endeudamiento para afrontar necesidades sociales, es cuando parte de ese endeudamiento era ilegítimo. Nosotros creemos que sus gobiernos se endeudaron con operaciones de dudosa utilidad. ¿Cómo se define SOGEPSA con millones de metros cuadrados vacíos en polígonos industriales? ¿Cómo se define la Zalia con una deuda millonaria y un entorno sin accesos o la crisis de sedes, ¿no? La deuda se solicitó para pagar esas operaciones, en muchos casos, por las que ninguno de sus dirigentes han asumido responsabilidades, a no ser que encargar y repartirse jamones de 5J en Navidad sea asumir algún tipo de responsabilidad. Pero es más, durante años estas operaciones tenían intereses por encima del precio de mercado. Lo denunciábamos aquí reiteradamente de que había entidades bancarias con créditos tremendamente ventajosos. Ustedes lo negaron hasta que lo aceptaron y renegociaron esos créditos y Asturias ahorró millones de euros. Y estamos contentos de que hayan seguido esas demandas, pero nos fascina que hayan estado durante años negando que había esa situación de la deuda asturiana. En materia de impuestos, sorprende también la escasa concreción hasta la fecha, ¿no? De vamos a estudiarlo como, bueno, ¿se va a cambiar la política anterior o es continuista con lo anterior? Y si es continuista, bueno, entonces no hay ninguna novedad, ¿no? Su único acuerdo presupuestario en los últimos años fue con el Partido Popular para incrementar el mínimo exento a 300.000 euros en sucesiones, cuando nosotros les planteábamos una reforma fiscal más ambiciosa y más progresiva, que afectase a sucesiones, a IRPF o a patrimonio, que las clases medias pagasen menos y que las grandes fortunas pagasen más. Y porque ahí yo creo que está el principal problema del sistema fiscal, que las grandes empresas y los grandes patrimonios pagan menos de lo que deberían de pagar en comparación con otros países de Europa. Y se lo dejo sobre la mesa. Exploremos una reforma del impuesto de patrimonio. Veamos si se puede aumentar y si ese dinero se puede destinar a mejorar las necesidades sociales, ¿no? Atención social. Sobre el fraude fiscal, bueno, nosotros creemos que ha habido un nuevo ejercicio de inconcreción. Hasta la fecha creemos que no se ha afrontado adecuadamente el fraude y que el fraude no está en perseguir a las personas, las clases medias o a las pymes, sino que está entre principalmente los grandes defraudadores, los grandes elusores y los grandes evasores. Quien tiene empresas en Asturias o vive en Asturias, grandes patrimonios, pero luego van a lugares donde pagan menos, ¿no? Nosotros creemos que eso, bien afrontado, se podría recaudar hasta 8 millones de euros. Repito, grandes elusores, grandes evasores, grandes corruptores, grandes defraudadores, y que parte tiene que ver con hacer público también quiénes son esas personas y quiénes son esas empresas, ¿no? Da bochorno recordar la hemeroteca viendo a Pedro Sánchez diciendo que iba a publicar la lista de defraudadores, ¿no? Da bochorno. Pues bueno, nosotros creemos que hay que afrontar en esa vía, hay que afrontar en el coste en la lucha contra la corrupción, lo dice la Unión Europea, que plantea una serie de medidas. Trasladado a Asturias, se podría reducir en 5 millones de euros el coste asociado a la corrupción en contratos relacionados con obra pública, con la Administración. Y también creemos que otro de los puntos negros, para el que de momento no hemos encontrado respuestas diferentes, es el que tiene que ver con Liberbank. Lo admitía el exconsejero de su partido, el consejero de Empleo, diciendo que había sido un expolio lo que había sucedido con Liberbank, ¿no? Un expolio permitido por dirigentes de su partido y del Partido Popular que estaban en el Consejo de Administración, ¿no? Que no se haya llamado en 15 años a comparecer al presidente de Cajastur y luego de la Fundación Cajastur para ver qué hacía con las acciones de los asturianos y asturianas de esta Cámara y que se haya dificultado su presencia, pues bueno, creemos que no es de recibo, pero bueno, pero explica después lo que ha sucedido en esta entidad, ¿no? Cierres de oficinas, expolio de la obra cultural y social, traslado de la sede fiscal a Madrid, en una situación que para nada y actualmente pone en riesgo
pues una inversión estratégica para los asturianos y asturianas de más de un siglo, ¿no? Y en materia de patrimonio le hemos puesto algunas de las cuestiones que queremos que se afronte: revisar la colección artística de la Fundación Cajastur, los antiguos juzgados de Gijón. Le hemos planteado nuestra posición, voy terminando, en asuntos como juego, moratorio para la apertura de casas de apuestas, apoyo en el Brexit a los más de 15.000 asturianos que viven en el extranjero y que están buscando una actuación, en materia de centralización de compras, materias de estadística, actuación frente a la administración paralela, que cae en un limbo entre consejerías, ¿no? Hay que actuar ante la administración paralela, que al final es una suerte de escape del control público, ¿no? Termino pues, con las palabras del hoy presidente asturiano y su recurrente optimismo de autoayuda. Es evidente que Asturias tiene talento y futuro, pero lo que ha fallado no es la carencia de optimismo, es la carencia de ideas. Subir la piedra a la montaña como Sísifo, haciendo exactamente lo mismo que antes hicieron 3 décadas de gobiernos socialistas, puede provocar que la piedra caiga abajo con todo su peso y volvamos a la situación de partida. No es optimismo, son ideas y políticas, cambios en lo que se venía haciendo hasta ahora. Políticas económicas inspiradas en Draghi, hoy citado, en Liberbano, en la familia Masabeu, que ha provocado la migración forzada y forzosa de miles de jóvenes de Asturias, ¿no? Nosotros le pedimos que no vuelvan a hacer lo mismo, en política económica. Le hemos planteado algunas posibilidades y que así dejemos de bloquear el talento y el futuro. Y a partir de ahí los acuerdos llegarán. Pero revisando acuerdos presupuestarios, 2 legislaturas, 7 presupuestos, donde los mayores acuerdos han venido con el Partido Popular, pues es evidente que algo hay que cambiar. Le espero y deseo, tiempo tiene para cambiar cosas, cambiar la orientación de la política, y a partir de ahí esperemos que sea posible aumentar los acuerdos y aumentar el trabajar en común por el bien de Asturias. Muchas gracias.